Hola Claudia, ¿qué tal? Aquí ya calentando motores. Nada, en 2 minutitos estamos. Vamos a ver cómo vamos hoy con el Gollum. Bueno, hola a todos. En un minutito ya estoy ya lista para empezar a dibujar al Gollum. Hola María Luisa, ¿qué tal? María Luisa Silva, ¿qué tal? Sí, yo lo he visto por el chat. Te he visto en comentarios también, bienvenida. Nada, ya estamos ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal, dibúgrafos? ¿Qué tal, gente? Por aquí de nuevo para dibujar un poquito y adelantar el Gollum. Vamos a seguir con la piel, que la piel tiene tela, con la textura que tiene este señor que tenemos aquí. Es este aquí. Es terrible este señor. Así que hoy me dio alegría en Instagram porque subí un reel muy improvisado. No tuvo, miren el perro allá atrás, ¿lo ves? Ubicándose. Ahí está, ya tomará sitio. Y el reel tuvo de primer impacto 9.000 visualizaciones y me quedé bastante así, pues asombrada. Nada, contenta. Aquel se ha ubicado ya, en mi compañero de directos. Así que nada, vamos a darle caña al Gollum. Vamos a quitar esta cámara ya. Y empezar ahora, Ricardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a dibujar un poquito hoy por aquí a este señorito. Hoy sí llegaste temprano, hoy sí llegaste temprano. Hoy vamos a esperar que esté a tope aquí. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Sí, se ve bien. Vamos a empezar hoy esta zona de acá, que tiene tela. Tiene tela. Vamos a ubicar bien el papel. Y vamos a empezar ya dando capitas. Vamos a empezar dándole una capita de este azul clarito. Vamos a bajar. Si veis, hoy terminé este ojo. Lo adelanté bastante para que no se viera tuerto nuestro volumen. Y ahí lo dejamos ahí arriba. Así que nada, vamos a empezar a sombrear un poquito por aquí. Para ver si bajamos y hacemos los lunares que puse en Instagram la votación y nada. Decidieron los lunares. Así que vamos a por ello. Hola Sofi, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Mucho mejor? Ok, bienvenida. Qué alegría ver por aquí a gente linda y gente buena. Les decía a los chicos que el reel de Instagram me asombró porque nunca había tenido tantas vistas así. Lo subí un poco informal, la verdad, no. Y 9.365. A ver si saben cómo. Porque no logro entender el. No logro entender el algoritmo de Instagram. A veces me ocurre muchísimo el reel y tiene 1.000 vistas, 2.000. Y hoy la verdad que lo subí así un poco.
por subir. Y mira, para asombro mío, la cantidad de vistas que tuvo, 9000. Qué bueno, qué bueno. No, cuando uno tiene migraña o dolor de cabeza es terrible, terrible. Te duele hasta que te hablen. Así que muy agradecida que a pesar de todo estuvieras presente ayer en el directo. Y nada, chicos, vamos a avanzar un poquito hoy. Avanzamos por ahí. ¡Oh, Laura! ¿Qué tal? Bienvenida. Que muy bien, por cierto, lo que estás dibujando lo he visto por Instagram y a mí me gusta, ¿eh? ¿Cómo va? Me gusta muchísimo cómo va. Vamos avanzando hoy con los detalles, que todo el mundo votó por los lunares. Llamarle a estos lunares fue muy bonito de mi parte, pero yo creo que son verrugas muy feas. Fue muy bonito lo de los lunares. Sí, es que a veces, y me lo curro y tal, y yo digo, bueno, es que ahora sí, me pasa lo mismo con TikTok, ¿eh? Los dibujos más horribles y que no están ni currados. El de Johnny Depp de YouTube, si lo miran, hay un corto de YouTube de Johnny Depp que pasó en diciembre y tuvo 118.000 y pico de vistas. Ese vídeo corto me dio mil suscriptores él solo. Y yo digo, pero es horrible. Yo digo, es horrible porque no está currado. Me subí dibujando un poquito y le dio una exposición brutal YouTube. A ver, a mí me parece muy bien, me encantó, pero pues nada, ellos sabrán. Es un infierno. Pues así me tiene, le miro la frente al Goron y siento lo mismo, ¿eh? No te creas tú que esto está muy distinto y muy diferente, ¿eh? Esto tiene tela, esto tiene tela. Lo he pensado, pero por un tema psicológico ya me fue muy complicado dibujar a mi madre. Imagínate tú dibujarme a mí misma. Pero además, ¿qué foto? ¿Sabes? Porque es que también elegir... Igual me hago la foto de que tengo de perfil en el canal. ¿Cómo lo veis? Me hago esa foto. Pero mira el jersey lila que tiene, que tengo puesto. Vamos a esperar al verano, que llevo menos ropa. Pero sí, sí, me gustaría hacerme un autorretrato, la verdad. Tengo tantos selfies que no pasa nada por hacerme un autorretrato, ¿no? Es más o menos lo mismo. Me lo apunto, Ricardo. Pero bueno, el tema psicológico es una barrera importante, ¿eh? Con los autorretratos. Bueno, vamos a darle esta primera capita a este señor de por acá más flojito. Vamos a empezar, vamos a tirar por aquí, luego bajamos un poco, pero vamos a irle dando por aquí. Que después entraremos, toda esta área tiene trabajo con la herramienta preferida de Laura. Con la herramienta preferida de ella. Todos sabemos cuál es, además. A ver esos granos.
Le puse muy bonito lunares. ¿Qué prefieren, los lunares o la ceja y la frente? Pues lunares, pues va, venga, lunares. Pero bueno, lunares, no sé yo si son lunares. Pues miren, vamos, ya una vez, creo que le vamos a ir entrando con el gris un poquito, sobre todo esta zona de aquí. Dibujar youtubers, pero que de youtubers, me imagino que de arte. No sé, me imagino, ¿no? No sé, de arte o qué. O conocidos más bien. Bueno, no sé, vamos a mirar a ver. Pero a un youtuber así que mole un montón. Yo dibujé por ahí un dibujo realista del Rubius de cuando hizo la skin. ¿Era la skin o era un personaje jugable, un horror? Uno de los dibujos que quiero eliminar. Verrugacas, así mismo es. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a guiar un poquito el camino de la sombra por aquí. Para ahora entrar con los azules más intensos. Conocidos, ¿vale? Pues tú a ver, dame ideas. Youtuber famoso, sí, sí, alguna cosa así. Un Ibai. A Ibai lo han dibujado bastante. Yo pensaba hacer no sé si lo conocen, me imagino que sí, que tiene muchos seguidores. A Frank Cuesta, porque creo que nadie lo ha dibujado a él. Iba a dibujarlo a él con la nutria, pero es que no encuentro ninguna imagen así súper chula, súper espectacular, así que se vea bien. Las imágenes son de muy baja calidad en internet de Fran. Lo podemos mirar de todas formas. Fernán Flo, no sé ni quién es ese, Ricardo. Ese debe ser famoso allí en México. Me suena, ¿eh? No, sigo a a youtubers, inclusive a gente que hace podcast. Subo fotógrafos muchos, Rubén Wo, Kike Arnaiz. Mira, Kike Arnaiz es un personaje que estaría bien dibujarlo. No, sigo a mucha gente. A mucha gente, a youtubers de canales de animales, de ciencia, de esas cosas. Es que cada Willy Rex, mira, pero es que son youtubers de juegos, un poco. ¿Qué tal si, no sé si han dibujado a alguien a The Gref? Pues podría ser también, ¿no? A The Gref. Ya he dibujado a Dulceida, es youtuber e influencer aquí en España, pero uno de los primeros dibujos. Y estuvo bien Dulceida, el dibujo de Dulceida. Arganza, ahora sí, es que a este no lo conozco, ¿este qué hace? A ver, cuéntenme. No me hagan aquí pasar aquí como que estoy fuera de la historia. ¿Qué hace Arganza? Cuéntame. Arte Master. No sé, no, de dibujo no me gusta dibujar, porque tal parece que lo estoy dibujando para que me. No, 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 además feo, Arte Master está feo. A Harold lo han pintado mucho, lo ha dibujado Alexei Cubas, un dibujo espectacular, por cierto, que le hizo, realista, cuando el vídeo aquel. Dibujazos, dibújame un dibujazos. No sé, ya pensaremos. Arganza es un dibujante. Ah, pues no lo conozco a este. Mira, este se me ha ido, ¿eh? Lo voy a buscar. ¿Es español? Ah, pues no. A lo mejor lo he visto y. Porque mira que sigo canales. Vamos aquí a crearle ya el caminete de la historia. Pues mira, voy a buscarlo, ¿eh? A ver qué tal.
No sé, búsquenme alguno así que ustedes digan, esto sí, no lo ha hecho nadie, esto lo vamos a petar y lo miramos. Pues seguimos. Mira, sigo a Jordi Wild. Todos los mencionados hablan español, ¿vale? Pues muy bien. Sigo un canal muy chulo de Photoshop para Cloud que debe gustar, que es Benny Productions. A lo mejor le suena. Y es genial el canal de Benny Productions. Hola José. Hola Gabriel, ¿qué tal? Ay, que mis niños están llegando ya. Qué alegría que me da a mí cuando los veo llegar. Vamos aquí haciendo... José está dibujando a Sonic y está quedando bastante bien. ¿No lo conoces? Pues búscalo porque te va a encantar. Búscalo porque es súper bueno, chico. Tiene 1 millón y pico, bueno, casi 2 millones. Bueno, el millón lo cumplió hace poco. No sé si habrá subido más o no, pero te va a gustar muchísimo. Pues mira, ya le vamos diciendo que por aquí hay una sombrita y que nos vamos metiendo por acá. Así que nada. Segunda capa dada. Me invita la vista a darle un lilita por aquí. Así que vamos a dárselo, pero nada, ¿eh? Esto muy poquito. Muy poquito. Hola Helen. ¿Qué va? Tarde, ¿no? Si recién hemos empezado. Tengo que subirte el boceto, lo voy a juntar aquí cuando termine este directo. Porque ya lo tengo preparadito para ponértelo. El de Gollum. No se me olvidó. Lo que se me olvidó fue adjuntarlo al vídeo, porque como este ya estaba preparado desde ayer, no quise ponerlo. Redibujas dibujos de suscriptores. Eso lo han hecho muchísimo. Y no sé yo, ¿eh? Pero bueno, pues es una idea. Pero eso lo han hecho, sí, lo han hecho. Hola Edgar. Buenas tardes por allí, por México. De arte vivo y divertido, pues ese canal retomé yo el dibujo. Ah, vale. Me suena arte vivo y divertido, me suena un montón. México. El padre de mi hija vivió muchos años en México, en Querétaro. Ahí vamos. Vamos aquí ahora a meternos más intensamente por aquí. Y es que sentía que esta zona tenía su historia con el lila. Ahora vamos con un azulito, pero un azulito más suavecito. Este de aquí. Para ya que la sombra vaya cogiendo historias. Si se para o se pone lento el vídeo, me avisáis, ¿eh? De hecho, creo que sí está un poquito parado. Vamos a arreglarlo, un momento. Creo que ya. A ver, por aquí. Yo de Monterrey, Nuevo León. Anda.
Ahora se escucha bajo por la cantada de ayer que te molestó la voz. No, no, estoy bien de la voz, estoy bien de la voz, pero es que tengo que buscar, me sé un montón de canciones, un montón, pero siempre escuchando la canción de fondo. Entonces, claro, no puedo poner la canción de fondo porque YouTube no quiere. Entonces, chicos, no los puedo complacer porque no me las sé todas en memoria. Si los escucho abajo, yo sí me hago como un entusiasmo y a cantar. No, en blanco y negro no he dibujado nada todavía, Gabriel. Pero bueno, se vale blanco y negro que con lápices de... Pues ¿saben una cosa? Me he comprado... Mira, les voy a dar una primicia porque ustedes son los que siempre me acompañan en los directos y tal. Y les voy a dar una primicia. Me he comprado un papel negro y unos lápices de carbón. Y ya tengo la imagen que voy a hacer. Es blanco y negro. El fondo es negro y el lápiz es carbón blanco. Creo que va a estar súper chulo porque lo voy a hacer estilo hiperrealista. Y si eso les sirve como blanco y negro, pues está bien. Eren, al final he tenido que vender los policromos a lo bestia en el retrato porque los cartelares me estaban quedando cortos. Y conste que pinta muy bien, sí, sí. Uy. Sube un poquito el original para que se vea mejor el otro ojo. No, no, deja otro ojo ahí. El que es importante es este hoy. Y yo creo que ahí se ve bien. Era para que vieran que ya había hecho. Que ya había hecho este. Y aquí vamos con este señor. Pues si se vale eso, lo voy a hacer. Porque ya tengo todos los materiales, me los compré justo este mes, me llegaron hace 2 días, el papel ya lo tenía comprado del mes pasado, pero no quería hacerlo con el lápiz blanco normal, entonces me compré este que es super primicia, hola, sí, para la gente aquí de los directos, sí, sí, vamos, estoy como los youtubers famosos, les tengo que decir, que hago primicias y todo, pues sí, está súper bien. Pero no crean, a veces no doy adelanto para que no me copien las ideas. Pero bueno, como yo sé que aquí estamos entre amigos y compañeros, pues me lanzo así a decir cosillas. Uy, Gabriel, los míos me quedan, de algunos tonos ya se me han agotado, pero es que yo trabajo más con los Faber. Mira, Ricardo es de Nicaragua, igual que José. José también es de Nicaragua. Super primicia aquí. Voy a hacer el dibujo y les puedo enseñar la foto. ¿Quieren que les enseñe la foto o se los dejo de sorpresa? Les enseño la foto del dibujo en blanco y negro que voy a hacer. Es que si después no lo hago, pero bueno, sí, lo tengo en planes, lo voy a hacer muy pronto. Lo voy a hacer muy, muy pronto. Yo también llevo como, bueno, ya llevo un poquito más con los míos, sí. Somos aquí internacionales. Nicaragua, México, Argentina, Argentina, España, Cuba. Bueno, yo me siento muy española, tengo que decirles, pero bueno, Cuba. Si se me queda alguien de algún sitio por ahí, eh, enséñala. Voy. A ver, voy a buscarla ahora mismo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si la encuentro, la tengo a mano. La tenía separada entre los dibujos que iba a hacer en el 2021. A ver, no, esto no. A ver, en el escritorio. Viento del sur, quítame el sudor, pídeme la vida que yo te la doy. ¿Dónde estás? Que yo te la doy, que yo te la doy. Bueno, aquí no está, así que vamos a ver si está en imágenes. Es que no la tengo tan a mano, ¿eh? A ver.
en próximos dibujos. Carpeta 4K, animales, yo creo que por aquí está. Allá va. Aceptar. Se ve un pelín grande, vamos a ponerla más pequeñita para que las podáis ver bien. Ahí la tenéis. ¿Qué os parece? ¡Anda! Costa Rica se me quedaba. ¿Qué? ¿Cómo se me va a quedar ahí pura vida? Y si ese es mi sitio, vamos. Me encantaría. Ay, no me di cuenta. A ver, se me fue Esther. Hola Esther, buenas noches. Pues ya la tienen ahí la imagen. ¿Qué os parece? Se las dejo ahí un momentito. Esa es la imagen que voy a hacer en el fondo negro con el lápiz de carbón. ¿Cómo lo veis? ¿Bien o qué? ¿Cómo lo ven? Está buena, ¿eh? Ah, está chula. ¿A que sí? Gracias, Esther. Pues ese, mira, primicia aquí de los directos. Ese es un proyecto que tengo entre manos empezar. Me hace muchísima ilusión porque, porque está muy chulo, ¿no? La foto está genial, sí. La foto está súper, súper genial. Así que nada, vamos a ver cómo se me da. Pero eso no lo voy a subir, no lo voy a hacer en directo, ¿eh? Porque es una prueba de fuego muy grande y creo que me voy a grabar y voy a subir tutorial. Voy a subir tutorial de ese. ¿Se parece a tu perro? Ah, pues mira. Pues estaba buscando así y dije, bueno, mira, es que me encantó cómo se veía. Me encantó. Yo dije, me parece que este va a ser la elección. Estaba buscando qué hacer y me gustó mucho. Entonces me compré unos lápices de carbón y, y dije, bueno, vamos a probar. Me compré tres y espero que me alcancen, porque si no, me quedaré a medio camino. Vamos a ponerle un poquito de... ¿Dónde está el índigo? Aquí está. Vamos a afilarlo. Es como tu perro, como Spike. Pues mira, me encantó la imagen. Así que es un reto bonito. Creo que sí. Vamos a ponerle ya el índigo por aquí para que vaya oscureciendo un poquito la zona. Sería el segundo perro que dibujo, efectivamente. Falta el mío. Difuminar el... Claro, tengo que adaptarme a como hacerlo en sentido contrario, ¿sabes? Como un negativo, me imagino. Las sombras y las luces y esas historias, pues las tendré que llevar diferente. A ver si es que se me para a mí también. Espérense, que a lo mejor no es culpa de... que a veces se para un poquillo. Vamos a ver si ahora mejora. No, 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 ya está. Es el mío. Es el vídeo, es el vídeo. Creo que mejoró un poquillo. Acá muy bien, entonces no. Chicos, vamos allá aquí ya poniéndole chicha a esta situación. Porque nos quedan muchas arruguitas por aquí y lunares que dibujar. Y yo creo que ya vamos a ir marcándola aquí. ¿Cómo lo veis? Tiene doble aquí, así. Y aquí también, y después ya sé dónde están ubicados. Tenemos otro por aquí. Así que vamos al lío.
Vamos al lío aquí. Hay que ver cómo quedan estos granos, sí, señor. Así mismo es, José. Pues mire, ya por acá tenemos la textura más o menos lograda por aquí. Faltan grises, obviamente. Vamos a oscurecer ya las zonas de acá un poquito antes de entrarle con el negro. Y los grises y los detalles, porque tienen detalles. Son puntos negros, sí, tipo verruguita, pero sobresalen un poquito, así que vamos a tener que hacer que sobresalgan. Vamos a tener que... La cara que tiene el bicho, ¿eh? En un momento que me traumada de aquí. Pero bueno, estoy acostumbrada porque después del espantapájaros de Navidad, ya me dicen a mí, ya estoy cura de espanto. Porque el espantapájaros de Batman, vamos, más terrorífico, imposible. Acá vamos. Pues mira, aquí somos de, vamos, de todas partes. Vamos a entrarle a esta zona de acá con un poquito más de oscuridad y así ya le decimos que esta zona de aquí es intensamente oscura. A ver. Mi perro está muy... Uy, pero tu perro es terrible, se come los lápices, se come un libro. Me parece que vamos a tener que llevarlo a terapia, ¿eh? Al perro de Ricardo. A la monja. Uy, pero la monja tiene lo suyo también, ¿eh? Pero sí. Pues sabes, Sophie, que después que terminé la serie, que además me gustó muchísimo, de Gambito de Dama, pues me dieron deseos de dibujarla porque tiene un rostro peculiar, una expresión en la boca diferente así. Es muy... Es un personaje chulo, es un personaje chulo. Está TikTok ahora, vamos, porque subí el reel antes de... El reel, el vídeo de TikTok. Pues mire, ya por acá vamos a mezclar un poquito con uno de los grises, estos que están aquí. El espantapájaros sí que daba miedo, ese mismo es. Lo tengo por ahí, los he quitado muchos de... Porque llegué, en el confinamiento llegué a tener las paredes de mi habitación que parecía el Museo del Prado, ¿eh? Nada que envidiarles. Vamos a, vamos a mezclar un poquito y a sellar un poquito con este gris antes de coger herramientas. Ajá. Viento del sur, quítame el sudor, pídeme la vida que yo te la doy, que yo te la doy, que yo te la doy, pídeme la vida que yo te la doy. Es precioso. Yo no he ido a Madrid. Es una de las ciudades que tengo que apuntarme. Realmente no he salido de Barcelona en todo este tiempo. Trabajo. Trabajo no me dejaba. Y ahora la pandemia. Nada, cuando no estamos presos nos están buscando. Hoy tengo pegada esa canción, sí. Viento del sur, quítame el sudor, pídeme la vida que yo te la doy, que yo te la doy, que yo te la doy. Pídeme la vida que yo te la doy. Alguien te dijo conócete. Búscate adentro, ver lo que encuentras. Sí, tengo pegada ahí. Esa canción hoy, todo el rato.
Pues miren, chicos. Uy, se me fue un espectador. Seguro cuando empecé a cantar, lo sabía. Chicos, no puedo cantar porque la gente se me va de aquí. Dice, uy, esta canta y todo, que mal, por favor. Y se me van. Pues así va el tema. Yo lo veo muy bonito, ¿eh? Bueno, volvió el espectador. Igual dijo, bueno, tampoco es que cante tan mal. Y volvió. Tengo yo pendiente un dibujo de una obra expuesta en el Museo del Prado. Ya veréis. ¡Oh! Venga. ¡Qué bien! Pues mira. Pues mira tú. Vamos a mezclar un poquito por aquí. Que por acá tenemos que entrar con herramientas. Esto no se queda tan liso. Que este hombre no tiene el cutis tan liso. Gracias, Sofi. Pues se fue y volvió. No voy a cantar más para que no se vuelva a ir. Voy a hablar bajito y todo. Señor que ha vuelto, no se vaya. Yo no canto más. Vale, Sofi, vaya a tomarse el mate. Prometo no cantar. Caricaturas de famosos. Pero yo no sé dibujar caricaturas, Ricardo. Yo sé dibujar hiperrealismo. ¿Cómo voy a hacer hiperrealismo? Yo no sé hacer caricaturas de la gente. A mí me demandan y todo con la caricatura. Pues mira, vamos a entrarle un poquito con este gris más claro ya, para decirle que por aquí esto es diferente en el rostro. Armoflete, a que sí. Está resaltando ahí. Ya lo estamos viendo, está lindo. Yo le estoy cogiendo hasta cariño. Cuando mira a ver me lo pongo en la habitación. Bueno, yo tuve mucho tiempo al espantapájaro y dormía con él. He dormido con cada bicharraco que no vean. No sé si tengo un verdecito por ahí. Vamos a ver si lo encuentro. Porque es que tengo la sensación de que me falta eso. ¿Saben? Es lo que yo quisiera que muchos lograran. Que es cuando estáis dibujando y veis un tono y no está aquí. Me encanta. No lo tengo aquí. Vamos a ver si está en la otra caja. Porque es que lo necesito. Lo necesito, tampoco es en esta. Pues entonces estará en la otra. Será por cajas, chicos. Me disculpan, pero es que aquí lo tengo. Hay un lápiz que me falta. Ya veréis cuál. Y a ver si tengo razón o no en esto. El Black Widow trae grises y blanco. Sí, señor. Dependiendo de qué tono, sí que trae. Un gris claro, ¿eh? No grises, no. Un gris claro. Porque se basa en los tonos piel más frecuentes, sobre todo los de piel oscura y piel clara. Para sombrear, pero sí que trae algunos. Pero es muy complicado para mí. Pero lo intentaré con algunos. Miren, este es el verde que estaba buscando. Es un Hair Verde Tierra 172. Y no sé por qué razón siento que me hacía falta. Y miren, vamos a ponérselo un poquito. ¿Saben? Por aquí. Lindo como que no ves. Pues mira. Antes de hacer las marquitas y retirar el color más llamativa del modelo. Es una técnica complicada, ¿eh? Porque tiene que ser simpático y además parecerse. Es muy complicado hacer una caricatura. Pero muy complicado. Vamos a ver. ¿Veis que el verdecito le está dando su toque? ¿Tenía razón yo o no tenía razón? ¿Eh? Sentí que me faltaba este color, este tono, que estaba ahí. No sé por qué, pero me hacía falta.
Y entonces se lo vamos a dar. Pero no todo, no todo el área, ¿eh? No todo. A esta zona de aquí. A esta zona de acá. Y por aquí. Ya puse la pava. Aquí está frío. Bueno, por aquí se está yendo. Ya ha habido calor. Nancy, ¿qué temperatura ha habido producción ahí aquí? Es que yo salí poquito hoy y sentí calor. Salí en camiseta normal. Y aquí es que estamos al revés, Sofi. Aquí estamos en primavera y ustedes están entrando en el otoño, ¿no? Pues hoy ha habido aquí, bueno, como veis, no tengo ni calefacción puesta ya ni nada y andaba yo en manga corta. Hoy he tenido calor, la verdad. Sí, sí, ya es primavera ya. Ya está entrando ya la primavera. En Navarra 28 grados. Bueno, ¡hala! ¡Qué envidia! Y eso de playa, ¿no? Y eso es para playa. Ricardo, y hace un calor tremendo, me imagino. En Cuba, que nunca hay frío. Laura, 30 grados hoy. Mañana toca fresquito, también nos vamos a volver locos. Sí, porque ahora viene un mal tiempo que también arrastra a Barcelona. Nosotros nos vamos a volver locos. Un día llueve, se hace frío, otro día hace calor. Pero no, hoy ha hecho buen tiempo, la verdad. Ha hecho muy buen tiempo. Bueno, chicos, ¿cómo lo veis? El tema del verdecito le vino bien, ¿a que sí? Me lo guardo, me lo quedo para futuras áreas, que por aquí lo veo también. Esta zona de acá, por aquí. Vamos a ponerle un pelín de gris oscuro para después rematar con el negro. No sé si este gris, no, vamos a uno más oscuro. Acá, ¿veis? ¿Cuántas capas? Da un montón, ¿eh? Pero mire la mano limpia, para que después no me pelee alguien que ustedes conocen. Que me dice, pero tú qué haces con la mano así, tienes que buscarte una cajita. Y entonces yo, obedeciendo, es de locos, y así mismo es. Pero bueno, en la primavera es así. Ayer me picó una abeja, bueno, dos. El otro día, es primavera. El polen, muy bonito, todo. Ay, las flores. ¿Cuál es la estación de ustedes preferida? A ver, coméntenme ahí para saber. Quedó bien con el verde, ¿no? Como se ríe. Sofía seguramente le llegó ahora cuando yo dije que alguien me iba a pelear. 16 grados, pero la mañana madrugada 4 y 5 grados. Madre mía, ay Dios santo. Bueno, aquí también tiene lo de tela el invierno y el otoño. La alergia así mismo es. La primavera bonita. Mano libre para tomar agüita. Sí, me gusta el invierno, mucha lluvia. Ay, no sé, a mí me deprime un poco. Me gusta el invierno, más que el verano, tengo que decirlo. Bueno, el invierno no, a mí mi estación preferida es el otoño. Esa es mi estación preferida. Hola Santiago. Verano, Santiago, pero Santiago, tú eres nuevo, tú no serás el que te fuiste cuando yo empecé a cantar, que volviste. Hola Santiago, bienvenido aquí al chat. Chicos, hay un otoño, tonos cálidos por todos lados, sí, ¿verdad? A mí me encanta. Las hojas cuando empiezan a caer, todo bonito. No sé, hay quien no le gusta, a mí me encanta el otoño. La primavera es un estornudo tras de otro, peleándome con las abejas que me entran aquí en la casa, es horrible todo.
Mira, a Clau le gusta la primavera. También los cumpleaños de mi familia todos caen en esta época y es una ruina. Tengo que decir que por eso a lo mejor le tengo la primavera a mi cosilla. Si me escuchan. Pues mira, vamos ya a entrarle a este señorito por aquí. Santiago, ¿estás dibujando al mismo tiempo que yo? Ah, perfecto. ¿Qué estás dibujando, Santiago? Cuéntanos. ¿Qué dibujas? Me encanta que la gente me ponga para dibujar. Yo lo hago lo mismo con, bueno, tipo Posca, tipo gente que me encanta, pues ir haciendo otras cositas en lo que... Vamos a aplicarle un poquito por acá, un degradadito. Y pues a producción también les gusta mucho. Hola Dani Arte, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido aquí a la comunidad del chat del canal. Pues yo solita mucha práctica y mirando fotos y detalles y practicando y dibujando cada día durante todo un año ininterrumpidamente, Dani. Hasta perfeccionar y buscar los detalles y aprender a usar las herramientas y equivocarme dibujo tras dibujo y corregir los errores y seguir avanzando hasta llegar hasta donde se pueda. ¿Estás dibujando a Gollum? ¡Qué bien! ¡Oh! Me encanta. Por Instagram, cuando lo subas en las redes sociales, etiquétame y así lo compartimos todos. Qué bien, me encanta. Pues nada, etiquetarme, por favor. Me encantaría compartir. La pandilla de Laura, sí. Laura Photopine a tope aquí. Mis chicos, mi comunidad chula. Pues miren, vamos aquí a darle un poquito de gris. Porque ahora vamos a entrarle con el negro para ya contrastar y buscar volumen. Ahora vamos a buscar volumen con el negro. Cómo se ríe Ricardo. La pandilla mía, sí señor. La pandilla de los fines de semana, de los directos, viernes y sábados a las 10 de la noche en el canal de Laura Photopine. Vamos a ser felices, a compartir un buen rato, a compartir técnicas de dibujo, dibujos, a reírnos y a escucharme cantar obligatoriamente. Esa parte no, ¿eh? No vaya a ser que se vuelva a ir la persona. No voy a cantar. No, no se vaya. Señor, que se va cuando canto. ¿Ves? Se fue. Lo sabía. Oye, esta canta de nuevo. Me pido. Pues chicos, nada. Vamos aquí al detallito de acá. Que tiene una sombrita. Un pelín por aquí también. No, no, si Dios quiere que no falten, por favor. Que yo la paso muy bien con ustedes y comparto muchísimo y me agrada compartir y dibujar. Igual que los miércoles en Patreon se disfruta muchísimo el compartir con los chicos luego en el chat, los avances. Sí, está muy bien. Conozco gente linda. Y así vamos. Vamos acá, ya oscureciendo un poquito esta zona, porque estamos a punto de entrar en los detalles. Así que nada, vamos a empezar a contrastarle esto de acá. Vamos así. Pues así me comentan el directo de la semana que viene, aunque pienso subir, no sé si subirles tutorial específicamente de, bueno, cabello, este señor no tiene cabello, así que tutorial de cabello como que no vamos a hacer. Ay, qué bonito, producción. Gracias, Laura. Tutorial de cabello no podemos hacer porque este señor tiene muy poquito pelo, la verdad, por no decir que no tiene nada. Entonces, no sé si hacer lo que queda, aunque yo avanzaré después que terminemos la piel, pero para los directos de la semana que viene, como veis, el tema de hacer la boca y,
y la nariz, y yo avanzar el resto de la semana con la frente, porque tengo también a Daenerys y a la gente de Patreon. Vamos a ver qué se me ocurre, porque creo que sí, tutorial de cabello no hay. Hoy hasta qué parte dibujo. Pues quiero avanzar hoy todo lo que es dejar esta parte bien detallada y a ver si nos da tiempo a subir un poquito hacia aquí arriba. Porque es que lleva mucho detalle y mientras me dure la batería, como a ver cómo voy bien de batería. Quizás podemos tirar una horita más o algo así. Ustedes son los que mandan. Tutorial de pelada. Sí, siempre subo. Vamos a hacer un cabello hiperrealista. Vamos a hacer 4 pelos hiperrealistas. Del rostro de Gollum. Vamos a sombrear aquí, hacer un degradadito de que la sombra va entrando. Así aquí, un poquito, no mucho, para no pasarnos. Y marcar más acá. ¿Cómo lo veis? Yo lo veo muy bien, ¿eh? A este señor a ver muy bien. Él es feo. Es feo que no veas tú, llevas a decir yo un taco aquí. Laura, veo la piel con tonos azules violáceos en tonos oscuros y claros. ¿Qué color la harás? O sea, el color arroja mis... Cuando te refieres a la piel, Laura, qué bueno que no eres uno de esos youtubers de dibujo que solo dibujan lo que está de moda. Among Us, no, 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 no. No, no, no. Yo tengo lo que me da deseo, y siempre les pregunto mucho a ustedes, por la pestaña de comunidad, y me escojo las fotos y tal. Y hay personajes que me llaman la atención y fotos que me llaman la atención, pero no, seguir tendencias o modas. Creo que la única vez que me he dejado llevar por el arrebato del momento ha sido dibujando a Chadwick Boseman. Edgar, a las directos en vivo. Bueno, los directos son en vivo, Edgar. A las directos en vivo. Me parece interesante la nariz y el entrecejo. Mira, pues mira, sí, por las arrugas. Me apunto eso, Sofi. Perfecto. Bueno, a la pregunta de Helen, puse hoy, no sé si viste el post de Instagram, tiene los tonos de los ojos. Pondré los de la piel, pero la piel tiene, te lo separo, ¿vale? Para que veas, para que veas lo que tiene. De momento tiene todo esto, más el que le integramos el verde. Esto es la piel de Golo. Todo esto que está aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tonos. Tiene y algunos repetidos como el que vamos a repetir ahora para sellar un poquito. ¿Ves? Aquí sellamos un poco, que no nos queda nada para empezar a hacer detalles. ¿Cuándo dibujas la boca? Eso estaba preguntando. Creo que para el viernes vamos a hacer, como Sofi me dice, el entrecejo y la nariz y el sábado la boca. Vamos bajando. Y así yo el resto de la semana, luego que termine con Patreon y avanzamos un poquito con Daenerys, que eso sí lo vamos a hacer en directo, pues dibujaré parte de la frente y tal. Y avanzar. Depende también de la tonalidad de los móviles. Vamos a ver si arranca ahora. Ahora sí, sí. ¿Quieren que les haga un zoom de...? Sí, es sencillo. Un zoom para que vean los tonos. No, a Morgan Freeman no. Es muy dibujado y no es un actor que me llame la atención. A Morgan Freeman no. Está muy... A ver qué... A ver si ahora se activa. Ahora sí. El zoom de la imagen de referencia, vale. Vamos a subir la imagen de referencia, a ver.
A ver, a ver si así mejor, chicos. ¿Se ve mejor ahora? A ver si ahora no se para. ¿Está parado? No, ya arrancó, vale, vale. No sé por qué se está parando el vídeo. Dice conexión excelente, así que no sé por qué se está parando. Vamos a quitar alguna imagen de acá. A ver, esta que está aquí. No. Mira, vamos a quitar esta. A ver si... A ver si ahora sí se ve. Se corta. Vamos a esperar a ver si arranca otro poquito. Ahora mejor. Vamos a darle un tiempo ahí. Es que no sé por qué se está parando, tío. Vamos a ver si se le pasa. Dice que no hay datos. El fondo quiero hacerle la misma textura de más o menos de la cueva. Dice conexión excelente. Vamos a darle un tiempo a ver si mejora un poquito. Es problema de YouTube. Vamos a esperar a ver si se le pasa. Y se congela la imagen. Vamos a ver si mejora algo. Porque dice conexión excelente, pero... Pero el audio no, es la imagen. Pues no sé. Hay alguien parado debajo de la axila de Gollum. Pues parece que sí. No sé por qué se me está parando esto. Me tiene una grieta. Sí, es una grieta, pero parece, ¿verdad que sí? Con sombra y todo parece alguien parado. No sé por qué razón se me está parando a mí también el vídeo. Vamos a ponerle, vamos a esperar a ver si se le pasa la historia aquí. A ver si va mejorando. Me dice conexión excelente. ¿Ya está bien? Vale. Me tienen aquí agonizando. Estoy dibujando aquí toda... Bueno, chicos, vamos a aplicarle este blanco por acá para sellar un poco en las zonas más claras. Se volvieron a parar. Vale, Ricardo, tranquilo. Vaya a estudiar. Eso es importante. Pues mira, ya sellando un poquito por aquí. A estudiar, a estudiar. ¿Cuál es el mejor dibujo de tu canal? No sé, eso lo deciden ustedes. Para mí todos tienen una historia detrás. Pero el que más, siempre lo he dicho,
El que más me ha dado alegrías, a pesar de que no es mi preferido, es Will Smith. Pero creo que el mejor dibujo es el de Chadwick Boseman. Poquito, hasta que vaya a llegar este va a rematar. Es que tenemos muchos, el de mi madre me quedó muy bien y tiene algún vídeo por ahí. Pero el de Chadwick Boseman estaba bastante bien. El del espantapájaro es uno de mis preferidos también, el espantapájaro de Batman. El de mi nieto, sí señor, Sophie, tienes razón. Es que ya hay unos cuantos, es que ya tengo unos cuantos. Fíjense que pensaba quitármelos y no me los voy a quitar porque es mi trayectoria, es mi evolución. Y no salí de dibujar súper profesional, salí de eso, de práctica y, y que la gente vea que pues si se esfuerza pues podemos ir siempre un poquito más allá. Este tiene textura y este apunta bastante manera, sí señor. Pues al lío. Vamos a... ¿Se ve a foco? ¿O es idea mía que no? Sí, está a foco. Vamos ahora... Vale, vamos a entrarle un poquito con algunas líneas, con un gris oscuro que tenemos aquí. No es un gris oscuro oscuro, pero si le, es un tono medio, no es el más oscuro, pero bueno. Vamos a entrar en materia por aquí. Tiene bastantes detalles, detalles tiene para aburrir, entonces vamos a hacérselo. Tiene líneas por aquí. Tiene mucha paciencia, así que vamos a empezar por acá, que es la zona que querían ver. Así que vamos a empezar por aquí. Acá también. Vamos a hacer las líneas que tienen tela. Mañana no, Santiago. Mañana no. Mañana no hago directo. Hacemos directo los viernes y los sábados. Hemos hecho algún domingo puntualmente, pero no, mañana creo que no. La gente tiene que... el cuarto y colgar el cartel de no molestar. Tengo un cartel puesto para cuando me grabo. Producción lo sabe, que dice estoy grabando no molestar. Pero me acostumbro y me gusta ya y todo porque los voy leyendo y producción cuando hay un mensaje hace que yo lo vea. Así que nada, vamos a empezar a hacer arruguitas aquí, que tenemos arruguitas para hacer un ratito. Acá. Este señor tiene arrugas aquí por un tubo. Y las arruguitas no son muy rectas, así que mañana a descansar así mismo. ¿Usas una ergonómica para la postura de espalda o no has tenido dolor? No, no he tenido dolor. Tengo un taburete con la espalda libre. Me inclino hacia adelante y como soy bajita quedo muy... Dibujo con el... No con el dibujo inclinado, sino recto en la mesa. Me he acostumbrado. Creo que no me acostumbraría ya a inclinarlo. Por cuestión ya de práctica. Pero no, de momento no he padecido. La muñeca sí, ¿veis? Tengo muñequera, porque ya tenía un poco lesionada la mano, no por dibujar. Y entonces cuando dibujo muchas horas, que a veces son muchas horas, porque voy haciendo varios proyectos a la vez y me meto en unos fregados como estos muy importantes, me... no, pero te entendí, ¿eh? Te entendí. Vamos, antes de seguir por acá, ya vamos a hacer alguna arruguita por esta zona de aquí.
Espalda recta siempre, siempre la tengo aquí. La tengo recta puesta siempre porque es que si no nos matamos. Y de momento no tengo corrector de postura. Pero mira, me lo puedo plantear, no son muy caros y no estaría más, que una ya tiene una edad. Que una ya tiene una edad, chicos. Vamos a coger la herramienta de Laura, que le encanta. Ha mejorado la conexión, ¿eh? No quiero ni hablarlo para no decirlo. Gracias, Santiago. Nos vamos de dentista. Vamos aquí un poquito, alrededor de esto, ¿veis? Vamos a quitar aquí un poquito. Aquí alrededor de esta cosa también, para que vaya cogiendo un poquito de volumen. Y por acá. Algunos lo haremos, inclusive la resaltaremos con el bisturí de arte. Vamos a probar el bisturí de arte para no agobiar a Laura. Ay, por Dios, chisme infernal. Sabía que estaba al protestar. Mira, vamos a coger esto a ver qué tal se me da. Para no torturar a Laura aquí. Total, si es para retirar color, tampoco es que no se puede hacer de otra manera. Así que vamos a intentar así por aquí. Que canto algo que viento del sur, quítame el sudor. Solo me ha pasado la tarde cantando la misma puñetera canción. ¡Ojos el like del vídeo! ¿Cómo que? No, eso no puede faltar. ¿Qué me estás contando? Bueno, chicos, vamos aquí a retirar un poquito de color con mucha paciencia. Para que vean la zona. Ahí. Vamos a hacerle arruguitas a este señor. Por acá. Y ahora nos adentraremos en estas de aquí. Vamos a retirarle por acá también. Y esta de aquí, que es más marcadita. ¿Cómo lo veis? ¿Qué escalofríos? A uno de escalofríos del bisturí de arte. Pero es que retira el color, cariño mío. Bueno, vamos a poner algunas líneas también por aquí transversales. Acá viene una importante, que es incluso más oscurita. Y por acá también tenemos... ¿Qué tenemos por donde quiera? Nos han pillado aquí. Mira, le encanta a Lauri. Diga Sofi. Vamos acá a hacer algunas y luego nos entraremos en algunas por acá también. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo va quedando el bicho? Será por arrugas, chicos. Mucha paciencia, ¿eh? Vamos a no desesperarnos lo que vayan haciendo el proyecto. Si lo queremos hacer, pues lo mejor posible. ¿Está quedando bien? ¿Se ve bien este señor? Qué bien, qué bien. Vamos a hacer por aquí. A mí me parece que ya terminaste esas horas, sí, sí. Una Celia Cruz, pero una canción con un dibujo. Una canción con un dibujo. ¿Cómo es la cosa aquí? ¿Qué me están pidiendo? Es un hobbit, sí señor, un hobbit que el anillo dejó... Eso no he visto la película, pero me he informado. Porque vi el libro. Y al leer el libro... Pero hace mucho tiempo, ni me acordaba.
La verdad es esa. Los leí, yo qué sé, tendría yo 17 años cuando leí El Señor de los Anillos. Así que ya me dirán si me puedo acordar. Vamos aquí retirando color para hacerle sus respectivas arruguitas. No tienen tanta paciencia. Hay que buscar la historia aquí, hasta que nos quede esta historia lo mejor posible. Es que también me meto yo unos fregados importantes, ¿eh? Pero bueno, si uno no se pone metas, ya me diréis entonces cómo es la cosa. Vamos a seguirle haciendo aquí arruguitas. Por eso os digo que el próximo directo vamos a hacer este pedacito de aquí y la boca en el siguiente, porque es que si no, nos vamos a dar abasto y así vamos adelantando poquito a poco. A ver por acá. Excelente, gracias Edgar. Una canción de Celia Cruz. Yo vi las películas y leí los libros hace muchísimo tiempo también. Ah, qué bien. De Celia Cruz, es que no me sé ninguna de Celia Cruz, así ahora. Burundanga, ¿vale Burundanga? Ah, es que no me acuerdo ni de Burundanga, yo creo. La vida es un carnaval, típica, ¿no? Pues ya por acá van saliendo así algunas, que ahora retiraremos un poquito de color por aquí. Y vamos a seguir retirando color en esta zona que habíamos para que nos quede esto ya más, a ver, canción. El que no me hagas eso con una canción de Celia Cruz, que no me sé ninguno. Chicos, esto va ya en camino. Le voy a hacer alguna puntica más por aquí, pero ahí vamos. Aclarecer esta parte. Esta de aquí, sí, vamos a aclararlo un poquito. A base de retirar color para que se vea la textura. También os digo que yo tengo la imagen de referencia para poder ir viendo el directo, la tengo impresa y es un pelín más oscura que la imagen que ustedes están viendo. Por eso es que a lo mejor hay tonalidades que se nos va un poquito. Muy bien, muy bien. La cámara también va bien. Las dos cámaras y el micro también va bien. Vamos a hacer alguna línea más por aquí. Esta zona de aquí vamos a ponerle un pelín de sombra. Muy poquito. Y vamos a hacerle alguna cosita más por aquí para que resalte esos blancos que hemos aplicado. ¿Hace cuánto que dibuja? Desde enero del 2020. Enero del 2020. Pues sí, no hace mucho. Vamos a entrarle un poquito también aquí para hacerle detallitos.
hacia acá. Si me pierdo ahora un poquito, un año desde la cuarentena, sí, así mismo es. Por ahí. Realmente las prácticas más intensas fueron con la cuarentena. Ah, qué muy bien. Pues yo no sé, por algún motivo me dio deseo, siempre lo he dicho, de dibujar y empecé a hacerlo. Y lo empezamos a hacer a través de YouTube, pues hace el día 6 cumplí un añito el canal, justo el día 6. Y al día siguiente de cumplir el año, pues fue que se monetizó el canal. Bueno, vamos aquí haciendo todas estas marquitas con mucha paciencia y esmero. Y vamos a ir retirando un poquito de color. Hacia acá, esta más clara. Aquí, para que resalte la arruguita. Aquí y aquí. ¿Cómo lo veis? Y por estas cositas de aquí, pues también vamos a hacerle más de lo mismo. Muy poquito, muy sutilmente por acá. De regalo de cumple, así mismo es. De hecho, el día 8, un día como hoy, yo compré el programa de edición y el día 14 subí el vídeo del profesor de la Casa de Papel, que es un horror. Ahora no vayan a ir corriendo a verlo. Y el primer vídeo del canal lo subí el día 6, el día 6. Ahora le hacemos las marquitas correspondientes por aquí, pero bueno. Así va el tema. Bueno, ¿cómo se ve desde esa vista? ¿Cómo se ve de ustedes? Que yo llevo un ratito haciendo arruguitas aquí. Vamos a hacer algunas aleatorias diferentes que se crucen para poder retirar color de forma diferente por acá. Así va el tema aquí. Y por acá nos metemos también y le hacemos alguna, porque falta resaltar un poquito más el lunar este. Ahí. Vamos aquí, por esta zona. Levantamos color. Y por aquí, aquí y aquí. Se ve tan real que acongoja. Que acongoja o que acongoja. Vamos a retirar un poquito más de color por esta zona de aquí. Que nos quedan algunas líneas que después reforzaremos, pero bueno, para que vieran más o menos cómo iba a ir la cosa. Pero arriba, vamos a retirar un poquito de color, un poquito más. Por acá, esta zona de aquí, que me he metido bastante a hacer cosillas. Y así ya y el perro soñando, haciendo.
Yo creo que por ahí, más o menos, va el tema, chicos. Pues haremos algunas cositas más con un gris más oscuro, que es este, para resaltar algunas zonas, sobre todo estas de aquí. Acá, que ahora le voy a hacer. ¿Cómo ve el tema este? Acá esto está oscurito también. Y vamos a ir con el borrador de arte, con el borrador eléctrico. ¿Qué series veis? Bueno, ahora estoy viendo. Ahora estoy viendo. Eh, contra. Ahora estoy viendo una serie, pero bueno, de la corona, la de la reina, The Crown. Y, y pronto a ver si. Es que como estoy dibujando todo el rato, lo que hago es me pongo podcast o cosas para escuchar y tal, y así no. ¿Ya hiciste la tarea? Joder, de pronto, ¿no? Pues muy bien. Pues aquí ya estamos ya casi terminando el tema de las arruguitas por aquí. Reforzaremos. Haremos alguna más quizás después, pero bueno, de momento. Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo veis? Ustedes que son los que están viéndolo desde ese ángulo, ¿cómo se ve el tema este aquí? Yo creo que bastante bien. No, no lo conozco, Sofi. Pues nada, vamos a despedirnos. Ay. Y vamos a quitar la imagen de referencia, a ver qué tal se ve si la imagen. Así. Lo que tenemos hecho más o menos. A ver qué les parece. Perfecto, bueno. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos con el Gollum. ¿Dónde está mi goma? Aquí está. Vamos a... Aquí. Vamos a limpiar un poquito esta área para que se vea bien. Gollum tiene... Es que también se me ocurrió hacerlo en A3, vamos. La loca. Me lo recomiendan, lo voy a buscar. Ram Talks, lo voy a buscar. Pásamelo de todas formas, Sofi, para que no se me olvide por WhatsApp. Ya, no, lo que pasa es eso, que mira, la imagen de referencia que yo estoy trabajando es esta. ¿Ves? Entonces, claro, es un pelín más oscura que lo que tienen ahí. Y lo que se puede hacer, ¿ves? Es esta que está ahí. Y, y es un poco más oscura que la imagen que brilla, por supuesto, en el ordenador. Y porque yo siempre tiendo al oscuro. A ver, ya está. Chicos, a ver, el dibujo más real que la imagen de referencia. Gracias, Sofi. Hola, Santiago. Sí, conozco a todos los youtubers de arte. Bueno, casi todos, por lo menos los que me dibujan hiperrealismo, realismo, los tengo vistos, los tengo bastante vistos. Vale, pues muchísimas gracias, chicos. Una vez más, un buen fin de semana. Que mañana tengan un día espectacular. Pásenla como les gusta, si quieren dibujar, si quieren salir a dar un paseo, si lo que vayan a hacer.
Yo me quedo aquí con el gol un ratito más. Nada, seguir trabajando. Recuerden, el directo de la semana que viene pues será de el entrecejo y la boca. Y ya está. Poco más tengo que decirles. Esperen vídeo entre semana también, algunos consejos, algún tutorial, algo se nos ocurrirá. Siempre trabajamos así en ir aportando cositas. Buenas noches, Esther. Y muchísimas gracias. Descansen todos también. Buen fin de. Gracias por la compañía. Se les quiere muchísimo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que chao, chao. Chao, chao. Adiós, Edgar. Hasta luego. Feliz fin de semana a todos. Chao, chao.